Amados hermanos en Cristo, al abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, encontramos un relato que muchas veces pasa desapercibido, pero que encierra una riqueza espiritual inmensa para nuestra vida. Se trata de la historia de un hombre extranjero, un etíope, un eunuco, llamado Ebed-Melech, que aparece en Jeremías 38 y 39. Su participación, aunque breve en términos de páginas bíblicas, es de una profundidad teológica y espiritual sorprendente. Dios lo puso allí como testimonio de lo que significa ser fiel en medio de la adversidad, como ejemplo de valor en medio de un tiempo donde la cobardía reinaba, y como modelo de cómo el Señor no mira la nacionalidad, ni la posición social, ni las limitaciones humanas, sino el corazón dispuesto a obedecer y a defender la verdad. El contexto en el que aparece Ebed-Melech es un tiempo de gran crisis para Judá. La nación estaba al borde de la destrucción, el ejército babilónico había sitiado Jerusalén, y Jeremías, el profeta de Dios, no era bien visto por los líderes de Judá. Sus palabras de juicio, sus mensajes de advertencia, eran considerados traición por los príncipes y nobles de la ciudad. Jeremías había anunciado que la única salida era rendirse a Nabucodonosor, porque así lo había decretado el Señor. Pero el orgullo de los líderes y la dureza del corazón de los reyes los llevó a rechazar el mensaje. Jeremías fue encarcelado, golpeado, perseguido, y finalmente lanzado a una cisterna fangosa para que muriera allí sin aire, sin agua y sin pan. Humanamente, Jeremías estaba condenado al olvido, encerrado en una prisión húmeda y oscura, sin poder salir por sus propios medios. Sin embargo, allí, en ese cuadro de aparente derrota, Dios levantó a un hombre inesperado, Ebed-Melech, el eunuco etíope. Ebed-Melech no era judío, no pertenecía al pueblo de la promesa, no era sacerdote ni profeta, no tenía linaje que presumir. Era extranjero, un eunuco de la corte real, alguien que según la tradición no podía entrar al templo de Jerusalén con privilegios plenos. Pero este hombre tenía algo que los grandes de Judá habían perdido: temor de Dios, sensibilidad por la justicia y valor para actuar. Él vio la injusticia que se había cometido contra Jeremías y no se quedó callado. No fue indiferente como muchos que tal vez presenciaron la escena de Jeremías hundiéndose en el lodo de la cisterna. No se justificó diciendo, no es asunto mío o no tengo influencia en las decisiones políticas. Al contrario, se levantó y fue directo al rey Sedequías para interceder por la vida del profeta. Sus palabras fueron claras: han hecho mal en todo lo que han hecho con Jeremías, echándolo en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. ¡Qué valentía la de este hombre! Recordemos que en ese tiempo contradecir a los príncipes o cuestionar sus decisiones era exponerse a la muerte. Pero Ebed-Melech no temió, porque entendía que cuando se trata de defender la vida y la verdad, hay que alzar la voz, aunque cueste caro. El rey Sedequías, quien era un hombre débil y sin carácter, concedió la petición de Ebed-Melech. Y fue entonces cuando este eunuco tomó ropas viejas y trapos raídos, y con la ayuda de 30 hombres sacó al profeta Jeremías del foso. La delicadeza de su acción es conmovedora. Le dijo al profeta que se pusiera los trapos bajo las axilas para que las sogas no le lastimaran la piel al ser sacado. Eso nos habla de compasión, de cuidado, de un corazón sensible no solo a la justicia, sino también a la humanidad de Jeremías. ¡Qué ejemplo para nosotros! Muchas veces podemos ser valientes en la denuncia, pero nos falta ternura en el trato. Ebed-Melech unió el valor con la compasión, la firmeza con la ternura. Fue fuerte para interceder y enfrentarse a la injusticia, pero también fue cuidadoso para levantar a un hombre herido. Queridos hermanos, este relato nos muestra cómo Dios puede usar a personas aparentemente insignificantes para cumplir sus planes. En un momento donde reyes, sacerdotes y príncipes fallaron, un extranjero sin prestigio fue el instrumento escogido por Dios. Esto nos recuerda que el Señor no mira las apariencias ni las jerarquías humanas, sino que observa el corazón. El apóstol Pablo lo expresó de otra manera en 1 Corintios 1: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ebed-Melech fue ese instrumento que Dios usó para preservar la vida de su profeta, y así enseñarnos que la fidelidad no depende del lugar que ocupemos, sino del corazón que tengamos. La recompensa de Ebed-Melech fue maravillosa. En Jeremías 39 encontramos una promesa que Dios mismo le dio a través del profeta. En medio del anuncio de destrucción de Jerusalén, Dios le dice a Ebed-Melech que tendrá su vida por botín, que escapará de la espada de los babilonios y que quedará con vida porque confió en el Señor.
Y qué hermoso es ver cómo Dios honra a los que le honran. Ebed-Melec confió en el Señor, y el Señor cuidó de él en medio del juicio. Mientras muchos murieron, este hombre extranjero recibió la protección divina. Esto nos enseña que la verdadera seguridad no está en pertenecer a un pueblo, a una religión o a una tradición, sino en confiar en Dios de todo corazón. Ahora bien, ¿qué enseñanzas prácticas podemos sacar para nuestra vida? En primer lugar, aprendemos que debemos levantar nuestra voz contra la injusticia, aunque no sea popular, aunque nos cueste. Vivimos en tiempos donde muchos callan ante el pecado, donde la voz de los profetas es silenciada, y donde se prefiere quedar bien con el mundo antes que obedecer a Dios. Pero el Señor sigue buscando hombres y mujeres con el espíritu de Ebed-Melec, que no se dejen intimidar por la presión social, que no teman ser minoría. Y que estén dispuestos a interceder por los siervos de Dios que sufren persecución. En segundo lugar, aprendemos que la fe verdadera se expresa en acciones concretas. No basta con decir que amamos la justicia, hay que actuar. Ebed-Melec no solo sintió compasión por Jeremías, sino que movió sus influencias, habló con el rey, reunió hombres, y bajó sogas con cuidado. Su fe lo llevó a la acción. Santiago 2 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe de Ebed-Melec estaba viva porque se tradujo en hechos. En tercer lugar, aprendemos que Dios recompensa a los que confían en Él. El Señor no dejó olvidado a este hombre. Su nombre quedó registrado en la Escritura como un testimonio eterno. Mientras muchos príncipes poderosos de Judá pasaron al olvido, Ebed-Melec fue recordado por su valentía y por su fe. Esto nos desafía a vivir para agradar a Dios y no a los hombres, porque al final, la verdadera honra viene de lo alto. Y por último, aprendemos que nadie está excluido del plan de Dios por su origen o condición. Ebed-Melec era etíope y eunuco, pero eso no lo limitó para ser instrumento del Señor. Así también, hoy Dios sigue levantando a hombres y mujeres de toda nación, lengua y pueblo, porque en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Él. Querida Iglesia, el ejemplo de Ebed-Melec nos llama a examinar nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a defender la verdad, aunque sea impopular? ¿Tenemos el valor de ir contra la corriente cuando todos guardan silencio? ¿Mostramos compasión hacia los siervos de Dios que sufren? ¿O preferimos la comodidad de la indiferencia? Recordemos que un extranjero sin privilegios fue capaz de salvar al profeta de Dios porque se atrevió a confiar en el Señor. No se trataba de poder humano, sino de fe activa. Hoy el Señor nos llama a ser hombres y mujeres que, como Ebed-Melec, se levanten en medio de una generación que se hunde en el pecado, para extender sogas de esperanza, para cuidar a los que están heridos. Y para proclamar que hay salvación en Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos llene de esa valentía y de esa compasión. Que no callemos cuando veamos injusticia, que no nos rindamos ante el temor y que confiemos en que Dios tiene cuidado de nosotros. Así como preservó la vida de Ebed-Melec en medio del juicio, también guardará la nuestra si permanecemos firmes en él. Y que, al igual que este eunuco etíope, nuestra vida sea recordada no por los títulos ni las posiciones, sino por haber confiado en el Señor y haber actuado con justicia y amor. Amén. Oración. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora venimos delante de tu presencia con corazones humildes, reconociendo que tú eres el Dios que mira lo profundo del ser humano, que no juzgas por apariencias ni por títulos, sino que te agradas de un corazón sincero y valiente. Gracias, Señor, por la vida y el testimonio de Ebed-Melec, aquel eunuco extranjero que en medio de una nación en ruinas se atrevió a confiar en ti, a levantar su voz por la justicia y a cuidar con ternura a tu siervo Jeremías. Hoy queremos aprender de su ejemplo, Señor. Danos un corazón sensible como el suyo, que no permanezca callado ante la injusticia, que no cierre los ojos ante el sufrimiento de los demás, que no se conforme con ver a los profetas de Dios en cisternas de dolor, sino que se levante en tu nombre para defender la verdad y extender cuerdas de esperanza a los caídos. Padre amado, danos la valentía que tuvo Ebed-Melec para hablar aún frente a reyes y poderosos, sin temor al rechazo, confiando en que tú eres el defensor de los que confían en ti. Enséñanos también a ser delicados y compasivos, a tratar con ternura a los heridos, a mostrar amor en cada gesto y cuidado en cada acción. Te pedimos, Señor, que en medio de este mundo lleno de corrupción, injusticia y maldad, nos conviertas en instrumentos de justicia, en voces que proclamen tu verdad.
En manos que levanten a los abatidos y en pies que caminen siempre por tus sendas. Y como tú guardaste la vida de Ebed-Melech en medio del juicio de Jerusalén, así guarda también la nuestra en medio de las pruebas, sosténos con tu gracia, cúbrenos con tu misericordia y ayúdanos a permanecer firmes en la fe. Que nuestra confianza no esté en hombres, ni en gobiernos, ni en riquezas, sino solamente en ti, Señor de los cielos y la tierra. Haz que nuestra vida, como la de tu siervo, quede escrita en tu memoria eterna, como un testimonio de fidelidad, de fe activa y de amor verdadero. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, te lo pedimos todo. Amén.